Sé que lo que acabas de leer en el título y la miniatura puede sonar una cosa muy fumada, o un invento aún más fumado, y tendría sentido que lo fuera. Y es que a nadie jamás se le hubiera pasado por la cabeza el hecho de pensar que Venezuela, uno de los países más pacifistas de toda la región, un país que siempre apuesta por los diálogos, y que de hecho, es uno de los únicos países en todo el mundo que jamás ha estado en una guerra internacional desde su independencia, y Costa Rica, uno de los países más pacifistas de todo el mundo, y que ni siquiera cuenta con un ejército, hayan estado involucrados en un conflicto armado, que incluyó el bombardeo de la capital de Costa Rica por parte de la Fuerza Aérea de Venezuela, solo para que un tiempo después, los aviones militares venezolanos volvieran a Costa Rica. Pero no para bombardearla de nuevo, sino esta vez, para protegerla de una invasión extranjera, por lo que si quieres conocer esta particular historia, quédate en este video. Porque sin más que decir, empecemos. Primero necesitamos un poco de contexto para entender toda la historia. En el año 1948, Costa Rica estaba gobernada por Teodoro Picado Michalski, perteneciente al Partido Republicano Nacional, un partido de derecha, aunque según muchos, este fue un gobierno títere, ya que Michalski llegó al poder tras ser elegido como candidato para las elecciones presidenciales de 1944, por parte del llamado Bloque de la Victoria, una alianza política formada por el Partido Vanguardia Popular, PVP, el Partido Comunista de Costa Rica y el ya mencionado Partido Republicano Nacional, encabezado por Rafael Ángel Calderón Guardia, quien de hecho era el presidente saliente, ya que había sido elegido anteriormente para el periodo 1940-1944. Por lo que a pesar de que en teoría Michalski era el presidente, estaba bajo el control de los partidarios de Calderón. Llegadas las elecciones del año 1948, esta vez fue Calderón quien se postuló para un segundo mandato, pero fue derrotado por el candidato opositor, Otilio Ulate Blanco, por lo cual Calderón planteó una petición de nulidad al Congreso Constitucional de Costa Rica, el cual era dominado por los partidarios de Calderón y sus aliados comunistas, por lo cual el Congreso anuló los resultados electorales. Por lo cual, la oposición costarricense, liderada por José Figueres Ferrer, líder del movimiento de Liberación Nacional, un partido socialdemócrata de izquierda, se alza en armas, estallando así el evento conocido como la Guerra Civil de Costa Rica, iniciada el 10 de marzo de 1948. La cual solo duró 40 días y se saldó con la rápida victoria de las fuerzas rebeldes, por lo cual las principales figuras del gobierno, incluidos Michalski y Calderón, se tiene que exiliar en Nicaragua, país que intentó ayudar a las fuerzas de Calderón cuando la Guardia Nacional de Nicaragua invade algunas poblaciones de Costa Rica, teniendo algunos enfrentamientos con las fuerzas rebeldes, pero retirándose solo 2 días después, tras la rendición del gobierno, Figueres llega de facto al poder, quien 18 meses después cede el control al ya mencionado Otilio Ulate, para que posteriormente, Figueres fuera elegido presidente en 1953. Este evento no fue para nada bien recibido por los demás gobiernos de derecha de la región, entre los cuales estaban Anastasio Somoza, de Nicaragua, Rafael Leonidas Trujillo, de República Dominicana, y por supuesto, el general Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, los cuales no solo veían con malos ojos a Figueres por considerarlo comunista, sino también porque éste odiaba profundamente a las dictaduras de derecha de la región, razón por la cual incluso fue uno de los que impulsó junto con los gobiernos de Guatemala y Cuba, la creación de la llamada Legión del Caribe, una alianza política y militar, la cual buscaba derrocar a las dictaduras de derecha de la región, como la de Rafael Leonidas Trujillo y el ya mencionado Teodoro Michalski, alianza también la cual chocaba con otra alianza en la región, denominada como la Internacional de las Espadas, una alianza informal, en la cual estaban involucrados los principales gobiernos de derecha de Centroamérica y el Caribe, durante la Guerra Fría, encabezada por los países ya mencionados, Venezuela, República Dominicana y Nicaragua, por lo cual, Costa Rica se convirtió en un enemigo para este bloque, por lo que estos países empezaron a conspirar en contra del nuevo gobierno de Costa Rica, planeando una invasión militar, liderada por Calderón, con el apoyo de estos países, a los cuales se sumó Guatemala, liderada por Carlos Castillo Armas. Aunque también se debate el apoyo limitado de Honduras, sea como sea, estos países
Intentaron conseguir el respaldo por parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos no solo no consideró comunista a Figueres, sino que de hecho, lo apoyó durante la Guerra Civil de 1948. Y advirtió a estos países que cualquier intervención militar en Costa Rica no sería bien vista, por lo cual, Trujillo se bajó del barco. Somoza, si bien le bajó el tono, todavía mantuvo su participación. Pero como muchos venezolanos conocen, a Pérez Jiménez no le temblaba el pulso ante nada, y siguió con él. Plan. Por lo que, el 11 de enero del año 1955, después de reunir una fuerza de 3.500 hombres, una pequeña cantidad de vehículos blindados, y contar con el respaldo aéreo de Nicaragua y Venezuela, las fuerzas de Calderón invaden Costa Rica, aprovechando que no solo Costa Rica todavía se estaba estabilizando, sino que además, el propio Figueres había disuelto el ejército de Costa Rica, logrando tomar Villa Quesada, donde se sabe que fueron apoyados por aviones militares venezolanos, de los cuales se dice que Venezuela envió al menos 7 aviones, entre los cuales estaban aviones cazabombarderos P-47 Thunderbolt, aviones multipropósito T-6 Texan y aviones de transporte C-47, los cuales despegan desde Nicaragua hacia Costa Rica, llevando refuerzos, armamento y suministros para los rebeldes, a lo cual, a pesar de no tener un ejército oficial, Costa Rica rápidamente lo reorganizó, al todavía poseer un arsenal militar, hombres entrenados, y gracias a la gran explosión patriótica provocada por la invasión, que provocó que cientos de voluntarios se enlistaran en las filas para la defensa de Costa Rica, a los cuales se le sumaron varios grupos paramilitares que se oponían a la invasión, siendo esta la principal causa del fracaso de la invasión, ya que las fuerzas de Calderón esperaban que la población de Costa Rica se les uniera. Durante los días siguientes, varios aviones militares, los cuales los propios civiles de Costa Rica confirmaron que portaban la bandera de Venezuela y las insignias de la Fuerza Aérea Venezolana, durante los primeros días, ametrallaron y lanzaron bombas sobre varias ciudades de Costa Rica, entre ellas, la capital San José, así como otras poblaciones, como Liberia, Turrialba, Cartago y la propia Villa Quesada, donde se sabe que al menos 2 T-6, aún de naturaleza sin identificar, pero muy probablemente venezolanos, ametrallaron a las tropas costarricenses que intentaban llegar a Villa Quesada, eventos en los cuales incluso un avión C-47 venezolano fue derribado cuando intentaba atacar a las fuerzas costarricenses que se dirigían a Santa Rosa, lugar donde tendría lugar la batalla más decisiva de la guerra, muriendo sus 3 tripulantes. A pesar de la superioridad en los primeros días de la guerra, rápidamente, la Fuerza Aérea de Venezuela perdería la superioridad aérea. Esto debido a que como amenazó Estados Unidos y Venezuela y Nicaragua atacaban a Costa Rica, Estados Unidos entró en ayuda de Costa Rica, entregando armamento antiaéreo a las fuerzas costarricenses y aprobando la venta de al menos 4 aviones de combate, P-51 Mustang, por un valor de apenas $1 por cada uno, los cuales obligaron a los aviones venezolanos a retirarse, y le dieron una gran ventaja a las fuerzas costarricenses al poder atacar las posiciones enemigas, ahora sin impedimento, por lo cual, después de 42 días de combates, las fuerzas costarricenses se alzan con la victoria, expulsando a los invasores, siendo esta la única vez en toda su historia que la Fuerza Aérea de Venezuela realizó una operación militar para atacar a otro país. Pero no sería la última vez que los aviones militares venezolanos visitaran Costa Rica. 23 años después. En el año 1978, Centroamérica estaba a punto de estallar, con conflictos armados, sobre todo guerras civiles ocurriendo, o a punto de ocurrir. A tal punto de que incluso los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tuvieron que intervenir, donde como curiosidad, también participó Venezuela. El caso es que estos conflictos involucraron a todos los países de la región, excepto a uno, Costa Rica, el cual se mantuvo como el único país de la región que no entró en un conflicto armado, o un conflicto interno, aunque sí estuvo a punto de hacerlo, cuando Nicaragua amenazaba con invadir Costa Rica, esto debido a que el gobierno de Nicaragua, al mando de Anastasio Somoza, aclaración, este Anastasio Somoza, era Anastasio Somoza hijo, es decir, Anastasio Somoza de Bail, no confundir con Anastasio Somoza padre, es decir, Anastasio Somoza García, quien fue el que vimos en la anterior parte. Se encontraba al borde del colapso, por el avance de la revolución sandinista, por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que hasta el día de hoy sigue siendo liderado por el que también hasta el día de hoy sigue siendo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
El caso es que Nicaragua acusaba a Costa Rica de permitirle a los sandinistas usar su territorio como refugio, usando el territorio sur de Costa Rica para asediar a la Guardia Nacional de Nicaragua. Por lo cual en repetidas ocasiones el gobierno de Anastasio Somoza amenazó a Costa Rica con llevar una acción militar en su contra, llevando a muchos días de extrema tensión entre ambos países. En especial por las constantes provocaciones militares de Nicaragua, donde aviones y helicópteros nicaragüenses constantemente violaban el espacio aéreo de Costa Rica, e incluso lanzaban proyectiles cerca de zonas habitadas, pero las tensiones terminaron de estallar por completo el día 12 de septiembre, cuando un avión de la Fuerza Aérea de Nicaragua ametralló vehículos civiles en la frontera con Costa Rica, donde se encontraban estudiantes costarricenses y sus profesores, evento el cual pudo volverse una tragedia, ya que según se afirma, el avión nicaragüense también lanzó una bomba en contra de los vehículos, pero gracias a su mala puntería, esta simplemente se fue de largo. Ante esta situación tan adversa, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, solicitó la activación del TIAR en contra de Nicaragua. Para quienes no sepan qué significa TIAR, no se preocupen, ahora se los explico. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por sus siglas, TIAR, es un pacto defensivo mutuo, firmado por 18 países de la región, el cual contempla que si uno de sus miembros es atacado, se considerará un ataque contra todos los demás miembros, aunque esto está solo en el papel, ya que a diferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, donde la defensa mutua es algo 100% obligatorio, ya que si uno de sus miembros es atacado, se considerará un ataque contra todos los demás. En el caso del TIAR, aunque uno de los países sea atacado, no se activará de inmediato, ya que primero tiene que ser analizado, y posteriormente aprobado, y como si eso no fuera suficiente, para que este pacto sea activado, todos los estados tienen que estar de acuerdo por unanimidad para intervenir. Razón por la cual, a pesar de haber sido invocado en hasta 20 ocasiones desde que fue firmado en 1947, el TIAR jamás ha sido activado, siendo su intento más conocido en 1982. Durante la Guerra de las Malvinas, cuando Argentina intentó invocar el TIAR, donde a pesar de tener 17 votos a favor, la abstención de 4 países, los cuales fueron Estados Unidos, Chile, Colombia y Trinidad y Tobago, impidieron que este tratado fuera activado. Lo sé, un tratado bastante inútil si me lo preguntan, pero sigamos con la historia que ya nos desviamos. El punto es que Costa Rica sabía que no podría enfrentar sola a Nicaragua, debido a que la Guardia Civil de Costa Rica poco podía hacer contra las Fuerzas Armadas de Nicaragua, ya que no solo no tenían armamento adecuado, sino que tampoco tenían suficiente, por lo cual Costa Rica intentó activar el TIAR, pero por lo que ya dije antes, sumado a que para ese momento Nicaragua todavía era también un miembro del TIAR, por lo cual este tratado no fue activado, pero a pesar de no haber sido activado, si hubieron 2 países que acudieron en ayuda de Costa Rica, estos fueron Venezuela y Panamá, los cuales se pusieron de acuerdo para brindar ayuda militar a Costa Rica, y así protegerla de una eventual invasión por parte de Nicaragua. Venezuela, que en esos momentos era gobernada por el presidente Carlos Andrés Pérez, quien era un acérrimo enemigo del gobierno de los Somoza. No solo porque Carlos Andrés Pérez era seguidor del expresidente Rómulo Betancourt, el cual era un gran aliado del ya mencionado José Figueres, y también un acérrimo enemigo de Anastasio Somoza García, sino que también Carlos Andrés Pérez tenía grandes relaciones con Costa Rica, ya que vivió ahí cuando fue exiliado, cuando el también ya mencionado Pérez Jiménez llegó al poder, por lo que decide acudir en ayuda de Costa Rica, acompañado también por Panamá, país donde el general Omar Torrijos llegó a afirmar que las tropas panameñas estaban listas para defender a Costa Rica de cualquier ataque por parte de Nicaragua, es así como de manera oficial. El 18 de septiembre de 1978, ambos países se coordinan y lanzan la denominada Misión de Entrenamiento y Buena Voluntad, abreviada como Operación Buena Voluntad. Operación en la cual Venezuela y Panamá envían apoyo militar a Costa Rica. Por parte de Venezuela, el ejército venezolano envió armamento para reforzar a la Guardia Civil de Costa Rica, entre los cuales estaban 500 fusiles M14, 4 morteros de 81 milímetros, así como 4 cañones antiaéreos autopropulsados, Panhard AML, S-530, coordinando también el suministro de morteros de 120 milímetros y cañones sin retroceso de 75 milímetros, pero la joya del apoyo militar
venezolano, fue el despliegue por parte de la Fuerza Aérea de Venezuela de 10 aviones militares para proteger a Costa Rica, entre los cuales estaban 3 bombarderos medianos Canberra, los cuales fueron adaptados para cumplir el rol de interdictores, es decir, interceptar amenazas aéreas y proteger el espacio aéreo de Costa Rica, así como 3 aviones de ataque ligero o V-10 Bronco, y 4 aviones de entrenamiento y ataque ligero T-2 Buckeye, a los cuales se le sumaron 4 helicópteros multipropósito Bells UH-1 de la Fuerza Aérea de Panamá, dando así un total de 14 aeronaves militares, para las cuales también estaba lista una escuadrilla de aviones cazabombarderos Mirage 3. Pero estos se quedaron en Venezuela, a la espera de órdenes de entrar en apoyo, además claro, del apoyo logístico de aviones de transporte como los C-130 Hércules y Fairchild C-123 Provider de Venezuela. De igual manera, Panamá también envió equipo militar a Costa Rica, incluidas ametralladoras antiaéreas chinas y checoslovacas, variantes construidas por estos países del ZPU-4 de origen soviético, ametralladoras las cuales casi de igual manera que en 1955. También apenas tuvieron un precio simbólico, ya que Panamá no le cobró nada a Costa Rica por las ametralladoras. Los aviones venezolanos despegaron desde la base aérea El Libertador, ubicada entre Palo Negro y Maracay, y llegaron al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en San José. Lo cual no fue para nada del agrado del gobierno de Costa Rica, que incluso llegó a acusar sin pruebas a Venezuela de bombardear territorio nicaragüense, hecho totalmente falso. Pero que sumado a reportes que indicaban que ciudadanos nicaragüenses estaban planeando sabotear los aviones venezolanos, obligó a la Fuerza Aérea de Venezuela a mover sus Canberra hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, pero los Broncos sí se quedaron en el aeropuerto de Juan Santamaría, mientras que por su parte, los T-2 Buckeye se apostaron en el aeropuerto Enrique Malek de David, también en Panamá. Uno de los pilotos venezolanos que estuvo en la operación lo describe de la siguiente manera: es extraño estar en una guerra ajena, los pilotos aquí en Panamá viven en un estado de alerta constante. Por un lado, los canales de televisión nicaragüenses nos insultaban, llamándonos mercenarios, y denunciaban provocaciones, mientras que por el otro lado, los panameños siempre vitoreaban a los pilotos cuando estos salían en uniforme. A pesar de que la Fuerza Aérea de Venezuela nunca tuvo que accionar en contra de Nicaragua durante este periodo, sí participó en un suceso destacado, más específicamente, en la Operación Chanchera, el nombre popular con el que se conoce a la toma del Palacio Nacional de Nicaragua por parte de los sandinistas en el momento en el que se celebraba una sesión del Congreso Nacional. El 22 de agosto de 1978, logrando tomar varios e importantes rehenes del gobierno de Anastasio Somoza, Operación La cual buscaba la liberación de 50 presos políticos, así como la difusión de varios comunicados del FSLN, el pago de $500,000. Y la garantía de una salida segura del país del comando sandinista que llevó a cabo el ataque, comando denominado como Rigoberto López Pérez, comandado por Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero. Negociaciones las cuales se mantuvieron por 45 horas, hasta que a última hora del día 23 de agosto, el gobierno de Anastasio Somoza aceptó las condiciones de los guerrilleros, aceptando la publicación en los medios de los documentos del FSLN, así como pagarles $500,000, liberar a los presos políticos y permitirles la salida del país. La cual, como deberán haber imaginado, sí, estuvo a cargo de Venezuela, más específicamente de un C-130 Hércules, acompañado por un Ojitel 188 Electra de Panamá, los cuales bajo la atenta mirada de las tropas de Nicaragua, llevaron a los guerrilleros de Nicaragua hasta Panamá. Tras varios días de alerta total, gracias a la intervención de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la llegada de observadores internacionales, se logró poner fin a las tensiones, obligando al gobierno de Anastasio Somoza a retirar sus tropas de la frontera con Costa Rica, y así los aviones militares venezolanos regresaron a Venezuela, con un giro de 180 grados en 23 años. De pasar de bombardear el país centroamericano, a protegerlo de una invasión extranjera.